Buenas noches. Estamos aquí en Sin Filtro. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Sin Filtro. Ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados con 6 décimas. Le doy la bienvenida a mi equipo, Tiago. Buenas, ¿cómo les va? Buenas noches para todos, gracias por ¿Cómo la andan? invitación, Buenas. Muchísimas gracias. Buenas noches, José. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y ustedes cómo vienen esta noche que por fin llegó un poquito del calor? Porque esta semana estuvo muy fría. No, el invierno se apoderó de la semana un De ratito. octubre. Y ahora hay un poco de humedad igual, lo Sí. vamos a aclarar, lo vamos a decir. Bueno, tenemos un programa cargadito de información. Más o menos vamos a estar hablando de diferentes temas que tienen relación con el femicidio, específicamente el caso policial en Córdoba. Estamos hablando de este nuevo capítulo que se suma a este escándalo que sacude un poco a la policía de la ciudad. Sí, una institución que hoy enfrenta una de las crisis más graves de la historia referida a lo que es el feminismo a nivel nacional. Creo que es una noticia que dio vueltas por todo el país. Sí, a ver, hay que ponernos realmente el foco en el caso. Me parece que más allá de lo que puede llegar a ser lo que es la policía, ¿no? Y la fuerza, la policial de Mendoza, perdón, de Córdoba en este caso, la verdad que, bueno, hay que poner un foco sobre esto porque, bueno, claramente un teléfono que se asoma por un mosaico y que graba a una persona que está en un horario de trabajo y que está haciendo sus necesidades y que realmente está hace 15 años en la institución, que nunca le había pasado este tipo de cuestiones, es algo que se tiene que revisar para que no vuelva a pasar, obviamente. Y esto de que la mayoría de las víctimas son mujeres policías, que son trabajadores que lo que hacen es cuidar a uno, pero terminan siendo ellas las afectadas en este caso y tampoco se habla mucho tal cual de lo que sucede. Quizás son muchos mensajes en redes sociales que traen un mensaje confuso. Vamos a ponernos un poco en contexto. Todo comenzó a fines de julio, cuando un agente policial denunció haber visto una mano con un celular, como decía, asomado por un pequeño hueco en el baño del área de medicina laboral. O sea, ya no podemos estar tranquilas ni en el baño de nuestro trabajo. En el subsuelo de la Jefatura Central, ubicada en Avenida Colón al 1250, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, y esa imagen, tan breve como perturbadora, abrió una investigación que expuso una presunta red de espionaje interno, vulneración de la intimidad y violación del género institucional. Sí, que es una red que ya sabemos que tenía distintos antecedentes. La persona involucrada es un suboficial que fue señalado y ya está identificado. Bueno, lo separaron de sus funciones, obviamente de una manera inmediata. El área de control e investigación de las fuerzas de seguridad, que es dirigida por Guadalupe Trillo, realizó un trabajo. También había recibido 2 denuncias similares que también eran provenientes de mujeres que estaban trabajando en la misma dependencia de medicina laboral. Bueno, durante el allanamiento también del acusado, los investigadores secuestraron su teléfono celular y encontraron decenas de fotos y videos de mujeres policías que en distintas situaciones de higiene personal dentro del baño de la jefatura, como estábamos hablando, y también esto de que los peritos están trabajando para determinar cuántas grabaciones existen de esto, porque pueden haber más en diferentes celulares y en diferentes lugares. Sí, las mujeres no quisieron dar su identidad claramente porque es un tema muy sensible, ¿no? Pero una de ellas habló con el programa de Arriba Córdoba y relató con crudeza cómo era el accionar del acusado, y me parece que sus palabras van a retratar mejor que nada lo que le sucedió, ¿no? Dijo: a través de un hueco en el baño de mujeres, un masculino introducía la mano con un celular y grababa a las mujeres mientras íbamos al baño. Una compañera lo vio, se dio cuenta de lo que pasaba y fue quien hizo la denuncia. Desde ese momento comenzó la investigación, y qué importante es que una mujer se anime a dar el paso de denunciarlo. Sí, además de que sabemos que lo que es, bueno, la policía en particular, sabemos que es un organismo que prácticamente siempre es llevado a cabo por hombres, ¿no? Es una mirada bastante idealista, ¿no? De ese mundo, muy pocas veces se le da bola a este tipo de cuestiones, así que me parece que es lo importante. Bueno, este caso ocurrido también en la policía de Córdoba es un ejemplo de cómo persisten estas prácticas de cosificación hacia la mujer. También no solo lo que ocurrió en el baño de la jefatura, no es un hecho aislado, no es que pasa cada tanto, que es algo, una noticia de último momento, son lamentablemente casos que tienen demasiada importancia en los diferentes lados de la sociedad porque es algo que sigue ocurriendo. Sí, y además no es un escenario en el que únicamente se repite este tipo de patrones, porque más allá de lo que son las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, esto siempre se ve en, para mí, cualquier tipo de trabajo, si no es una opinión, sino que lo vemos también en, por ejemplo, el rubro que estamos haciendo nosotros, de la comunicación. Siempre vemos como la mirada machista del hombre que tiene cierto poder sobre las personas
de otro género o cualquier tipo de cuestión y se aprovechan de eso, ¿no? Quiero que también nos remontemos un poco atrás en la historia. Antes el voto femenino era directamente una utopía, era algo que no existía, tampoco el acceso a, por ejemplo, mantener un trabajo formal, estable, o siempre estaban encasilladas en un tipo de rol, ¿no? En la sociedad. La familia, la higiene, era como algo muy encasillado y bueno, hubieron varios cambios legales, varios cambios sociales. Es extraño también que en el siglo XXI como que tengamos que reparar en todo este tipo de cuestiones, pero se llevaron varios estudios a cabo sobre cómo nos afecta a la sociedad, cómo afecta también a las mujeres cuando son sexualizadas, cómo son procesadas directamente como objetos y realmente no se les atribuye otra cosa más que ser objetos, básicamente. Y esto no solo se ve con esta mirada que también les comentaba, sino que también en propagandas se ve directamente una mirada muy machista. Bueno, con mi muy vago inglés, lanzaron un estudio CI que se llama Interpersonal Sexual Objectification Scale. Bueno, ¿en español? En español, en muy resumidas cuentas, esto es, tengo el de Trump acá, escala de objetivación sexual interpersonal. Esto es un estudio, ¿sí? También lo estuvo lanzando lo que es la Universidad de Granada en su versión en español. Y este estudio, en resumidas cuentas, son varias preguntas que vos te podés hacer para ver si fuiste vulnerada o vulnerado, depende de cómo te sientas, alguna vez en la vía pública. Como por ejemplo, ¿sí? Voy a contarles por lo menos 3 preguntas de las que dice este estudio. Por favor. ¿Con qué frecuencia te silbaron en la calle? En una escala del 1 al 5, prácticamente vos apretás en el redondel que vos lo hayas sentido así, y de esta manera también este estudio nos ayuda a visibilizar este tipo de cuestiones para evitar que vuelvan a suceder. Y vuelvo a repetir, extraño es que en el siglo XXI, con toda la información que tenemos al alcance de nuestra mano, básicamente, tengamos que estar pensando en esto. Parece un tema lejano igualmente, pensamos por ahí en nuestras madres, nuestras abuelas, pero es algo que pasa hoy, todo el día, todo el tiempo, cuando nos tomamos el colectivo, el subte, el tren o lo que fuere, todavía siguen pasando esas cosas, no solo de abuso o de acoso, sino también de los rangos laborales, en el estudio, en todo parece como si estuviéramos un paso por abajo, ¿no? No, aparte de esto de que quizás, como vos decís, uno va por la calle y es esto de que la gente se sigue preguntando, pero ¿qué tiene de malo lo que te estoy haciendo? ¿Te estoy halagando? ¿Te estoy tirando un piropo? No. Y es como, no, nadie te preguntó primero que me des ese piropo. Y es esa cuestión de incomodidad en medio de la calle. Sí, y además este estudio realmente es lo que justamente dice. A ver, hay varias preguntas acerca de esto. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, te sentiste acosada sexualmente en el trabajo, en la escuela, etcétera? En un rango del 1 al 5 vos podés marcar, y después, obviamente, este estudio está avalado por Más Allá de la Universidad de Granada, como les comentaba. Es un estudio en inglés, muy largo. Psicotema.com lo van a poder buscar, y es, en resumidas cuentas, esto: la escala de objetivación sexual interpersonal que nos abarca a todos, básicamente, a todos los que hemos sufrido algún tipo de estas situaciones. Y también hay que recordar que esto, más allá de lo que uno piensa o no piensa directamente, hay que decirlo, somos seres humanos, somos mucho más que un cuerpo, somos mucho más que cualquier tipo de cuestión que uno también piensa, ¿no? Me parece que va por ese lado. No, y es esto también de que la mujer no es solo objeto de mirada o de decoración, sino que la mujer tiene un montón de cosas para aportar, tiene una historia, tiene que ser también la protagonista de todo lo que está haciendo, y esta app no solo funciona para estas mujeres que se sienten acosadas en la calle, sino también para la sociedad en sí, y un poco de concientizar sobre esto. Es triste que haya aplicaciones sobre esto en este momento en el que nos encontramos, pero si tiene que haber más campañas que puedan concientizar sobre esto, es lo ideal. Sí, desde ya. Por ejemplo, otra de las preguntas nos dice: ¿con qué frecuencia has visto que alguien te mira fijo? ¿En el transporte público? ¿En la calle? Son cuestiones que uno también le da mucho que pensar, porque diciendo, che, ¿qué tengo de mal? ¿Qué estará pensando la otra persona de mí? O sea, directamente, ¿por qué me está mirando? ¿No? Me parece que va un poquito por ese lado, y realmente, bueno, muchas personas se sienten vulneradas acerca de esto. Es algo en el que realmente hay que ampliar un poco más, y gracias a esto está este estudio, que es, vuelvo a repetir, la escala de objetivación sexual interpersonal. No, aparte son preguntas que pasan en la vida cotidiana y me parece que retratan cómo una vive en la calle, lamentablemente, pero bueno, lo bueno es que hay campañas que se tienen que seguir concientizando acerca de estos temas. Sí, cada esfuerzo que hacemos, cada voz que levantamos y cada denuncia, como la denuncia de la que estábamos hablando en Córdoba, es un paso más que nos acercamos a la
utopía, podríamos decir, de la igualdad entre los géneros. Sí, hay que, me parece decir esto, o sea, aunque el camino sea muy largo, haya bastantes baches en el medio, hay que denunciar, porque si nadie denuncia, nadie se hace cargo y estos casos no se visibilizan. Quédate ahí que vamos a continuar con Sin Filtro. Nos vamos con un tema musical, Paren de Matarnos, de Miss Bolivia. Ya volvemos. Retomamos con el segundo bloque. En Sin Filtro estuvimos escuchando Paren de Matarnos por Miss Bolivia. Y ahora tenemos una entrevista. Hoy nos visita Juliana Santa Rosa, abogada, activista feminista, integrante de la red de abogadas feministas y directora de Acción Respeto. Buenas noches, Juliana. Hola, ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, estábamos hablando recién en el primer bloque un poco acerca de este caso que ocurrió en Córdoba de la policía, que encontraron después decenas de fotos, que fue un caso horrible. Y es esto un poco de contarnos, nos gustaría primero que te presentes, que nos hables de tu trabajo y cómo te describirías a vos un poco con todo lo que estamos viviendo actualmente. Ok, yo entendí que tenía que presentarme un poquito sin hablar sobre el trabajo, entonces voy a ir por eso porque es la que tengo preparado. Bien. Yo me definiría por fuera del trabajo como una coleccionista, por ejemplo. Yo colecciono cosas de librería y juguetes de cuando era chiquita. También soy mamá perruna, amante del café y del frío. Liana, no sé si alguien vio Game of Thrones acá. Ay, no. No, te la debo. Había un personaje muy copado que se llamaba Liana Mormont, entonces le puse Liana por ella. Y bueno, por fuera del trabajo también importancia del activismo, ¿no? Yo creo que es fundamental ser el cambio que vos querés ver en el mundo. Entonces, tratar de dejar las cosas un poquito mejor de como las encontraste, me parece una premisa copada para ir por la vida. ¿Y cómo era esta Juliana antes de meterse en este pensamiento, en esta militancia? Y una Juliana de familia italiana, tradicional. Mi familia no es cuadrada, es cúbica, o sea, son como muy, muy tanos de antaño. Entonces yo crecí yendo a una escuela privada, trilingüe, manteniendo la tradición, muy dentro de los estereotipos de género del ser y del deber ser, ¿no? Pero también siendo una persona del 88 ya dentro de una modernidad feminista bastante activa, con cuestiones capaz imperceptibles como feministas en ese momento, pero, no sé, las Spice Girls, por ejemplo, ¿no? Era una banda que hablaba de empoderamiento femenino, cuando la palabra empoderamiento todavía no era tan mainstream como es ahora, ¿no? Entonces, vos escuchabas... Vista, tipo una mala palabra, como, ¿cómo va a decir eso? Claro, escuchabas premisas como girl power y una como, sí, dale que va. Y todavía capaz no lo sabías bien, ¿no? Claro. Pero empezabas a conjugar, por ejemplo, a mí me pasaba de conjugar los verbos en lengua en femenino.
Y fue la primera vez que me dijeron, ay, qué feminista. Claro. ¿No? Como yo, ¿por qué tenemos que conjugar en él, los, ellos? Tuviste que romper muchos esquemas. ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Qué soñabas en ese momento? No soñaba en términos de género, de activismo, pero sí me acuerdo, yo lo llamo el hecho fundacional de mi feminismo, que fue una vez que yo volvía en bicicleta de bailar, yo hacía danzas árabes en ese momento. Y volví en bicicleta de mi clase de árabe y pasé por una obra en construcción y un obrero me gritó, me lo acuerdo hasta el día de hoy, lo tengo anotado en mi diario íntimo. Me dijo, hermosa flor de medianera. Wow. Y yo reaccioné dándome vuelta y mirándolo. Porque la premisa de que alguien te habla, vos lo mirás, ¿no? Con la mala suerte de que atrás venía mi viejo en el auto y vio toda la escena. Y cuando llegamos a mi casa me dice, cuando alguien te dice algo en la calle nunca te das vuelta. Y yo me quedé, ¿no? Algo se quebró en ese momento en mí de pensar, ¿por qué si yo no hice nada malo estoy recibiendo un reto, un reproche? Si acá yo me siento mal, me siento zarpada. Yo Claro. digo, y tenía 11 años, pero ya me sentía mal al respecto. Digo, ¿pero por qué me están castigando a mí? Y a partir de ese momento se fue gestando esta cosa de, vamos a empezar a ubicar responsabilidades donde vamos a ver por qué me sentí mal. Y ese para mí fue, de hecho yo de grande mi activismo más fuerte fue contra el acoso callejero. Así que yo creo que eso fue... Un antes y un después. Totalmente, sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, soy Tiago. Hola, Tiago. ¿Cómo estás? ¿Y vos qué sentís que cambió de esas veces que vos ibas en bicicleta, te gritaban cosas? ¿Sentís que cambió algo a día de hoy con la información que tenemos al alcance de nuestras manos? ¿Cómo vos también te identificás en esa lucha? Yo creo que avances hubo porque fuimos muchas las que pusimos el cuerpo y la cabeza. Sobre todo que en esa época no se hablaba de acoso callejero, se hablaba de piropos, ¿no? Entonces, cuando nosotras empezamos a militar el tema, tuvimos que ir a las bases de crear un discurso, o sea, crear una argumentación. Y yo me acuerdo de imprimir artículos en inglés, porque en ese momento ni siquiera encontraba artículos en español, e irme a la biblioteca del Congreso y empezar a traducirlos y empezar a generar la teoría de por qué teníamos que dejar de hablar de piropos y empezar a hablar de esta terminología que en Estados Unidos ya se usaba, que era acoso callejero. Y yo creo que fue fundamental para entender de qué fenómeno estábamos hablando, comprender al acoso callejero de una forma novedosa, que era como un ejercicio sobre el espacio público. Dejar de pensar al acoso y a la violencia verbal como una expresión de deseo de un varón aislado y pasar a entenderla como un ejercicio de poder, ¿sí? Sobre el espacio público. Y entender cómo a partir de la división sexual del trabajo, ¿sí? Este mandato de que las mujeres en lo doméstico y los varones en lo público, los varones empiezan a reprocharles a las mujeres que pasan a salir a los espacios públicos con la ganancia de derechos, con la liberación femenina y demás. Entonces, fue entender que una vez que nosotras empezamos a reclamar también los espacios públicos, no solo desde lo físico, sino desde lo simbólico, lo político, los lugares de poder, como la retribución y el castigo por hacernos de ese lugar público era el recordatorio permanente de que estamos fuera de lugar ahí y de que teníamos que pagar un precio, y ese precio era el sentirnos inseguras y el vivir la calle, el espacio público, como un terreno de batalla, donde vos tenés que emplear distintos métodos para sentirse segura, donde empezás a un proceso que llamamos de guetoización, ¿no? De empezar a coartar tus formas, tus horarios, tus lugares. Entonces, yo creo que ese fue el entendimiento clave que hubo a partir de la definición de acoso callejero para diferenciarlo del piropo, ¿no? Estos elementos fundamentales de el consentimiento y el contenido. Tienen que estar las dos cosas. O sea, tiene que estar el pedido de permiso para interactuar con alguien y el contenido que no sea una vulgaridad, ¿no? Porque si yo te pido permiso y después me digo, no, me voy de boca, se anula. Lo mismo que si yo te digo algo que en teoría es inofensivo, pero nunca te pedí el consentimiento para interactuar. Entonces fue un poco plantear desde lo teórico
che, esto es una forma de violencia por estos motivos. Bien, me quedo esto que hablas de lo teórico. Recordamos igualmente que estamos hablando con Juliana Santa Rosa, abogada y activista feminista, un poco de las campañas. Acá estabas hablando un poco de la realidad de lo que vivís, pero hoy me interesaría saber, y también a la audiencia, un poco de lo que vos haces con las campañas. Bien, las campañas empezaron siendo pegatinas en los subtes, en el espacio público, intervenciones a publicidades. Sí, se empezó como un primer paso para empezar a ponerle nombre a este fenómeno y también para lograr que a través de la visibilización se genere el entendimiento de que esta es una cuestión atravesada por las dinámicas de poder entre los géneros. Sí, que no es una cuestión excepcional de una persona haciendo algo mal, sino que es un código compartido que busca generar una reacción de exclusión de las mujeres del espacio público. Entonces esto había que visibilizarlo y ese fue el primer paso. Hacíamos volanteadas, pegatinas, como les decía, y eso fue ganándonos también lugares en los medios. Entonces empezamos a hacer notas de radio, en periódicos, tanto físicos como online, y empezamos a dar el debate desde esos lugares. Y después del activismo que vino la visibilización en los medios, llegó la intervención legislativa. Nosotras asesoramos un montón de proyectos de penalización del acoso callejero, tanto en lo penal como en lo civil, y fuimos tratando de incorporar la terminología dentro de la legalidad, pero también siempre haciendo foco, por lo menos de una perspectiva feminista del derecho, que el castigo siempre llega tarde. O sea, yo castigo ya cuando hay un daño hecho. Entonces el castigo no es una solución, porque no funciona como detrimento suficiente. El castigo tiene que venir si a la víctima le interesa una forma de resarcimiento. Pero si vos tenés una víctima, significa que alguien ya la pasó mal. Entonces siempre se hizo también mucho foco en la prevención, en la implementación de la ESI, en la educación igualitaria, sin estereotipos, sin roles, porque una cosa es corregir un lienzo cuando está pintado y otra cosa es agarrar el lienzo en blanco, ¿no? Claro. Entonces también siempre haciendo mucho foco en la prevención del acoso. Yo no quiero reeducar a acosadores, yo quiero que no haya acosadores. Y desde tu rol y todo lo que estás haciendo a través de este trabajo en las radios, en los periódicos y cómo vos lo vas manejando con tu equipo, ¿sentís que la sociedad tuvo una respuesta, una acción, un cambio o ves todo de manera monótona? Yo creo que ya que hablemos de acoso callejero es un recambio porque cuando yo empecé con este tema ni se conocía. No se hablaba del término. Entonces yo ya eso lo veo como un súper logro. Y también yo creo que visibilizar el fenómeno les fue dando herramientas a las pibas para sentirse empoderadas, para saber que no estaban solas, para saber que había recursos legales. Sí, también se empezó a fomentar la intervención entre terceras personas, que eso capaz era algo que no pasaba tanto. Entonces me parece que sí hay un cambio, pero bueno, ahora, sobre todo en momentos de avanzada de las neoderechas y los neofascismos en el mundo, las cuestiones como el acoso callejero se están volviendo a cuestionar, se están volviendo a debatir temas que nos llevan a lo profundo del averno en términos ideológicos, porque son debates que nosotras dábamos por zanjados y por sentados, y bueno, los fachos tienen esta capacidad de hacerte discutir cuestiones ideológicas fundamentales, como la democracia, como la división de poderes, como la igualdad. Entonces creo que es un momento en el cual nosotras nos toca sostener los logros y sostener esas conquistas en términos ideológicos que ya dábamos por sentadas, ¿no? Lo que nos vienen a decir estas nuevas derechas es lo que nos decía Simone de Beauvoir, que va a bastar un mínimo retroceso político para que nosotras tengamos que volver a salir a defender todos nuestros derechos adquiridos. Gracias, Juliana, por este momento. La verdad que es un tema muy importante para concientizar. No sé si querés compartir rápidamente tus redes sociales, así te encontramos ahí y podemos continuar con toda la campaña que estás haciendo. Yo les recomiendo buscar a la red de abogadas feministas porque mi perfil personal es privado. Perfecto. Y está mi perra y mi colección de gomitas, así que no van a ver mucho activismo ahí. Bueno, le agradecemos a Juliana Santa Rosa por este momento en el cual estuvimos hablando con ella y un poco también lo que hace en su tarea. Un gusto. Continuamos con el segundo bloque del programa Sin Filtro. Todavía tenemos un ratito más. Vamos a estar ahora hablando un poco
de lo que está pasando con la violencia política también de género en Argentina. Estamos hablando de los datos duros en cuál afecta a 8 de cada 10 mujeres dirigentes. Esta semana se dio a conocer un estudio que golpea fuerte al sistema político argentino, un informe en Somos Red que fue elaborado por un centro de intercambio y servicios para el Cono Sur Argentina. Esto de que 8 de cada 10 mujeres dirigentes políticas declaran haber sufrido violencia de género en su actividad política. Sí, bueno, es un estudio que afecta por lo menos a 8 de 10 mujeres dirigentes políticas que en Argentina declaran haber sufrido violencia de género, como vos decías. Bueno, esto también hay varias muestras, me parece, por lo menos en la Cámara de Diputados. Uno cuando ve a veces las sesiones, ya directamente ve que a veces el presidente de la Cámara, por ejemplo, mutea o silencia a más allá de hombres, mujeres, bueno, indiscriminadamente. Y lo que quizás alarma es que el 64,4% de las mujeres señala a funcionarios públicos como agresores. Me parece que eso hay que poner el foco ahí, y un 62,4% a miembros de su propio partido encima. Bueno, estos números no son anecdóticos, no son aislados. Esto nos permite trazar lo que es cierto seguimiento de lo que ocurre cuando uno hace política y también le aplican política. Y es importante también nosotros como pueblo, ya que el domingo hubo una votación, ver a quiénes estamos votando, ¿no? Saber qué es lo que pasa. Por eso también es importante la denuncia de las mujeres, porque si las mujeres no denuncian, claramente el pueblo no va a saber, pero nosotros como pueblo que estamos eligiendo a quienes nos van a gobernar y a quienes van a decidir un poco por nosotros, tenemos que saber todo este contexto para no estar votando a alguien que realmente no nos representa. No, y es esto de que no solo alcanza con que sea violencia física, sino también hay que estar la violencia psicológica. Esto del ninguneo, la supervisión exagerada, la exclusión permanente. Quizás estás hablando de un grupo de dirigentes, aparece una mujer política y es como, no, este tema quizás no lo sabes, o empieza el chiste, el humor, es como qué tanto es humor y qué tanto es realidad de lo que está sucediendo. Sí, o capaz, por ejemplo, no sé, cuando vos le estás dirigiendo la palabra, prácticamente ni te miran porque sienten que capaz tu opinión vale menos que la que están dando ellos, o que vos tenés menos conocimiento, como bien vos decías. Y esto también se aplica a lo digital. A ver, ¿cuántas veces hemos visto trolls en comentarios? ¿Cuántas veces hemos visto personas que, sí, se la bancan atrás de un teclado, pero bueno, atrás de un teclado todos somos bastante vivos? Es un 53,9% las personas que se han sentido identificadas acerca de esto, y esto claramente abre un nuevo frente completamente distinto. Bueno, esto del que estuvimos hablando de los casos de femicidio, ahora estamos retomando con la violencia política, forma parte un poco también de la misma trama social de lo que estamos hablando. Es como una estructura que es como una base que se une pero sigue creciendo, y quizás no hay un freno sobre esto, pero cambia el escenario. Vemos que ahora la calle es un lugar siempre fue un lugar de manifestación, pero ahora se están escuchando voces, se están viendo carteles donde un poco esto se concientiza, pero es un poco de esto, de hablar bien del trasfondo de la idea de poder de tener poder, el control y la negación de la autonomía del otro. Sí, parece que tenemos que pedir permiso para nuestros derechos, pero en realidad no. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de que como mujeres tenemos que levantar la voz para que no nos sigan ninguneando. Sí, bueno, cambian los escenarios. Por ejemplo, lo podemos ver, como bien decía yo, en el Congreso, lo podemos ver en otros lugares también, en la casa, en la calle, por teléfono, en todos los lados. La verdad que esto es una normativa y bueno, hay que hacer algo al respecto. Estamos en línea con Elida Bustamante, licenciada en Psicología con enfoque cognitivo-conductual, que vamos a estar un poco hablando acerca de todos estos temas. Bienvenida, Elida Bustamante, a Sin Filtro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Acá estoy yo dispuesta a responder lo que Perfecto. deseen preguntarme. Bueno, estábamos hablando que en los primeros 20 días de octubre se registraron 11 femicidios en lo que va del mes, ya estamos terminando igual. ¿Cómo vos interpretás este aumento y qué procesos psicológicos está sosteniendo este nivel de violencia? Bueno, desde mi punto de vista, lamentablemente no estamos frente a estos aislados, sino que es un fenómeno estructural que se repite y que se reflejan patrones culturales muy arraigados. Y desde la psicología cognitiva conductual entendemos que las conductas de violencia no surgen de un día para otro, sino que se aprenden, se refuerzan
y se sostienen a través de creencias y esquemas mentales distorsionados, ¿no es cierto? Además de todo esto, tenemos factores sociales como la desigualdad de género, la falta de recursos para la prevención y la naturalización del control y la dominación sobre la mujer, ¿no? Bueno, y un poco también de lo que nombrás, de estos esquemas de pensamiento, desde este modelo cognitivo. ¿Qué tipo de creencias o distorsiones también pueden estar en la base de estas conductas violentas? Bueno, en el caso de los agresores, encontramos esquemas cognitivos distorsionados que giran en torno a la necesidad del control, la posesión y la creencia de superioridad. Como por ejemplo cuando dicen, si me contradice, me falta respeto. O ella es mía y tiene que obedecerme, ¿no? A esto nos referimos a esquemas cognitivos distorsionados. Recordamos que estamos hablando con Elida Bustamante, licenciada en psicología con enfoque cognitivo-conductual. Esto que hablabas un poco de el esquema de pensamiento y creencias, ¿cómo impacta también en la sociedad de manera psicológica estar expuesto a noticias tan frecuentes como son los femicidios? En la sociedad, bueno, la verdad que todavía tenemos una deuda importante con la educación emocional, ¿no? Y de género también, porque saber reconocer lo que sentimos, comunicarlo sin violencia y respetar los límites del otro son aprendizajes que todavía no siempre se enseñan. Y frente a este contexto, como una reflexión final, ¿crees que todavía falta una verdadera alfabetización emocional y de género para poder seguir construyendo vínculos más equitativos? Sí, todavía desde la psicología el mensaje es claro. La violencia no es inevitable, se puede prevenir si trabajamos sobre los valores, las creencias, las emociones y los comportamientos. Y en este sentido, necesitamos promover una cultura de cuidado, donde el amor no duela y el respeto sea el valor central. Bueno, te agradecemos por este tiempo, Elida Bustamante. No sé si querés compartir algo último como reflexión acerca de estos 11 femicidios que estuvimos hablando de octubre. Sí, bueno, como comenté antes, no son hechos aislados y bueno, como sociedad tenemos esta deuda pendiente de enfocarnos más en esto, en la educación emocional sobre todo, porque eso lo cambia. La educación a edad temprana sobre las emociones lo cambia el futuro de lo que se viene y de las personas y en sociedad, por supuesto. Muchas gracias, Elida Bustamante. Recordamos que estuvimos hablando vía teléfono, licenciada en psicología con enfoque cognitivo y conductual. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes. Todavía tenemos 2 bloques más para compartir. Nos vamos con un temita musical de Miss Bolivia con Jimena Se Quema. Ahora, en un ratito, volvemos al aire.
retomamos con Sin Filtro. Estuvimos escuchando Se Quema de Miss Bolivia y Jimena. Vamos a meternos de lleno a un hecho que pasó en Bariloche, indignación y repudio por el disfraz de un alumno exactamente en su viaje de egresados porque se vistió de mujer violada. Un papelón. Fue horrible. Mirá, un papelón, un pibito que se quiso pasar de vivo. Esto pasó en, son un grupo de estudiantes del Instituto Provincial de Educación Técnica de la localidad de Belleville. Esto es en Córdoba. Ellos fueron protagonistas de este repudiable hecho. Bueno, el pibe básicamente se muestra con un vestido estampado roto, el cuerpo como pintado de manchitas rojas y la palabra, así de textual, perdonen la palabra, violada en la espalda. Los compañeros, hay una pibita que también lo grababa, se ríen, obviamente realizan gestos que obviamente lo único que hace esto es reforzar la banalización de la violencia de género. No solo tenía esa palabra, sino que estaba pintado como de un rojo que simulaba sangre. O sea, más siniestro no podía ser. Y no solo eso, sino que después se viralizó otro video, que probablemente lo hayan visto en todas las redes sociales, en los que hacían escenas obscenas, que no voy a repetir porque no es necesario, pero totalmente desagradable. No entiendo en qué momento alguien se puede reír de una cosa así. No, además me mata la justificación, perdón. O sea, somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución. Acompañantes, no representan los valores que los enseñamos. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. En realidad, mucho TikTok, poco Chrome, poco notas, poco diario, me parece acá los chicos. No, aparte que es un colegio técnico, así que hay una mayoría de edad con los estudiantes. Esto de que somos adolescentes es una excusa medio... No vale. Que no vale, que no sirve. No se puede aplicar. Porque aparte este caso también muestra un poco cómo la sociedad sigue tomando de objeto a la mujer como burla. Esto de ya está normalizado, era la típica, o sea, en las fiestas bizarras hay disfraces que uno dice, bueno, nos reímos, es con humor, pero esto no es bizarro, sino que es una realidad que está pasando todos los días, ver mujeres que fueron violadas, abusadas, y ya de por sí es difícil que una mujer se anime a contar su historia para que venga un grupo de adolescentes a vestirse de esa forma. Y justo pasó en el medio de, como bien decías en el bloque anterior, de 11 femicidios en lo que va de octubre, cosa que... para mí fue un hecho totalmente desagradable, repudiable, y eso de ser adolescentes, me parece que cualquiera de nosotros y de los que nos están escuchando, a sus 15, 16, 17 años, principalmente las mujeres, han pasado por alguna situación similar y los hombres deberían prestar un poquito más de atención a lo que está sucediendo alrededor suyo y darse cuenta que eso no es gracioso, para nada. Y es esto de que también se están normalizando ciertas bromas que hace unos años se dejaron de hacer y ahora es como, bueno, todo es humor, todo es chiste, total, nos reímos entre todos, somos un grupo de amigos amigable y es esto de que qué está pasando con aquellas voces que eran escuchadas hace unos años atrás y ahora se están tomando como, bueno, es humor. Sí, por lo menos existe todavía un cable a tierra en esta institución. Hay una división en particular que se manifestó después y mandó en redes sociales que queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Esta es la cita la que estoy haciendo. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes, obviamente, y dijo que la mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera obscena de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos y de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa, que es lo que comentábamos anteriormente. Bueno, no es un caso externo, igual todo tiene como una raíz y una base de por qué viene, y también vamos a hablar un poco de qué se consumió hace unos años, de qué se sigue consumiendo, y esto de que hay cierta sexualidad en las mujeres, una sexualización de la mujer en los medios audiovisuales. Sí, bueno, claramente nos tenemos que remontar a los años 90, bueno, el auge de Videomatch, la exposición del cuerpo femenino prácticamente era un recurso muy recurrente en sketch, en concursos. Bueno, también habíamos visto, recuerdan cuando estaban simulando como que estaban grabando una serie no me acuerdo si era San Martín de los Andes, Bariloche, un destino que era para esquiar, etcétera, y agarra el Listorti prácticamente y se pone en bolas prácticamente frente a la chica diciendo hola, sí, plum, y ¿me entendés? Y era como, bueno, ¿qué hacemos? Esto de encima daba gracia, ¿no? Ahora que uno lo ve con los ojos de ahora. Bueno, también por esto lo bajaron prácticamente a poner Franchella, ¿no? Hace muy poco tiempo que estaba dándose por la señal de Telefe, el canal de las 3 pelotitas. Bueno, el humor del programa solía apoyarse muchos en estos chistes sexistas, representaciones que cosificaban a las mujeres, ridiculizaban también sus roles en la sociedad y las participantes obviamente terminaban en situaciones incómodas. O sea, vos vas a participar de un reality, vas a participar supuestamente de una grabación de una serie y te terminás encontrando con esto. Entre los segmentos más
recordados y ojalá que olvidados, aunque todo esto obviamente está en YouTube porque todo trasciende. Y tiene un montón de vistas, también está bueno aclarar la cantidad de vistas que tienen esos clips. Sí, la cola favorita, ya con esto te digo todo, se enfocaban prácticamente y exclusivamente en partes del cuerpo femenino. Digamos, las chicas prácticamente mostraron sus cuerpos para que un jurado eligiera una ganadora y las tocaban encima después de todo esto. Después había otro segmento que se llamaba Propuesta Indecente. Son situaciones en las que también los chabones intentaban seducirlas mediante regalos, insinuaciones económicas, diciendo, bueno, te arreglo por este lado, por el otro, como reforzando esta idea machista, estereotipo y dinámica de poder completamente desigual y vulnerada también, ¿no? Esto muy cargado con hechos misóginos, se convirtieron en este sello del programa durante su mayor auge. Hoy lo podemos ver y repudiarlo por completo, pero en ese momento eran los programas que mayor rating tenía, la gente se reía, la gente se divertía y los consumía como un programa súper divertido y no se daban cuenta de... no sé si no se daban cuenta o simplemente preferían evitarlo, el ver que la mujer era un objeto. Sí, en realidad, a ver, Marcelo Tinelli, que es, digamos, la mayor cara visible de todo lo que fue, más allá de Videomatch, después siguió con Showmatch, Bailando por un Sueño. Sí, ahora es conductor de un streaming. Eso te iba a decir. Hace poco estaba conduciendo un sí. streaming en Carnaval, en esta señal, que hizo un chiste con esto de cortar la ropa, ¿viste? Cortar la pollerita y bueno, como que flaco, o sea... Me parece que no da. Sí, es un poco de pido perdón en la tele, me hago el que soy una nueva persona, de que no pasa nada, pero si podemos recordar un poco del pasado para reírnos entre todos, mejor. Sí, repetidos planos medios, primeros planos muy sugerentes, dirigidos a encima de determinadas partes del cuerpo, vestuarios que volvemos a repetir diminutos. Trascendió esta historia que es ya conocida de que la producción le cortaba la ropa a las chicas para que se vea más parte del cuerpo. Las mujeres participantes básicamente eran ubicadas en un lugar de objeto sexual pensadas para satisfacer la mirada del espectador que estaba en el lugar y que también avalaba, pero también obviamente la gente desde la comodidad de su casa iba cambiando los canales y también seguía, bueno, visualizando esto y también apoyándolo de cierta manera. No pagando o no, por lo menos no participando activamente en la realización del programa, pero si vos estás mirándolo, lo estás avalando, aunque en ese momento se desconocía que esto era una causa tan condenante también. Después se repitió en Casados con Hijos, Franchella también estaba acá, el personaje de Paola Argento era Luciana Lopilato, sí. La típica pibita rubia hueca, vamos a decir la verdad. Una piba muy torpe, la figura física despertaba cierto deseo y risa a la vez, pero ustedes se acuerdan que básicamente todos los capítulos de Casados con Hijos era Paola con un chabón nuevo, medio pava y bueno. Siempre medio desnuda, podríamos decir. Sí, dejarla en ridículo y esto que no nos olvidemos que la actriz había pasado años anteriores por Cris Morena con Rebelde Way, que también era el mismo papel de sexualización, entrevistas que le hacían de, no sé... periodistas insinuando cosas horribles atrás de preguntas que era como es una adolescente, es alguien que está creciendo, que está en plena pubertad y esto de, bueno, un periodista queriendo chamullársela en medio de un programa en vivo y era sumamente asqueroso e incómodo para ella. Esto se repitió también con Julieta Prandi, bueno, una chica menor de edad en ese entonces, sí. Con estos episodios de los más conocidos que es La Nena. Uh-huh. Ella después declaró años más tarde haber vivido ciertas situaciones incómodas en las grabaciones. Bueno, ella alegaba que era su primer trabajo y que el contexto laboral no favorecía ni el cuidado ni el respeto. Y después este testimonio que ella termina lanzando varios años después realmente nos pone a pensar ciertas cosas y nos hace revisar críticamente la historia moderna de la televisión argentina, por lo menos. Trascendió mucho más gracias a distintos movimientos feministas, una mayor conciencia social que estaba abarcando distintos entornos y se han logrado avances bastante significativos y también el desafío sigue continuando, ¿no? Claro está. Es lo que hablábamos en todo el programa, que si una no se anima a denunciar o a hablar de lo que está pasando, la otra no sabe qué le está pasando a alguien más y no se anima a hablar, le da miedo, le da vergüenza, principalmente cuando son tus primeros trabajos, no querés perder ese trabajo y tal vez te aguantás cosas que no son adecuadas para tu edad, para tu persona y para tu género. Sí, el miedo a sentirte juzgada, pero vamos a seguir hablando en el último bloque de nuestro programa Sin Filtro. Nos vamos con el último tema de la noche, No me importa, interpretado por Lali. Quédate ahí que ya volvemos.
Acabamos de escuchar No me importa de Lali. Estuvimos también durante todo el programa escuchando diferentes canciones que hablan del poder femenino, hablan de el empoderamiento un poco, y terminamos este bloque con una mesa redonda. Le doy la bienvenida a las panelistas Rocío Richie Bertino, psicóloga y sexóloga clínica, y a Mariela Julieta Bercero, psicóloga docente y comunicadora feminista. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por invitarnos. Buenas. No, gracias a ustedes, porque vamos a estar hablando en esta mesa redonda un poco acerca del cuerpo de la mujer y su exploración en primer parte, y más o menos queremos ir preguntando qué significa realmente explorar el cuerpo propio. Vieron que no se suele hablar del tema, o es medio un tema tabú, o da como miedo y vergüenza hablar del tema. Rocío, no sé cómo... Bueno, ¿Qué sentís? Bueno, voy a empezar por algo personal. Cuando yo era chica, empecé de muy, muy niña, tipo 10 años, tocando mi cuerpo, pero no solo hablando de masturbación, me refiero, sino sintiendo, ¿no?, que era lo que yo iba percibiendo en mí misma y en mi contacto con el mundo. Y recuerdo una sensación clave que era culpa, ¿no? Como, che, estoy haciendo algo malo. Y bueno, creo que esa es como un poco la entrada de las mujeres al conocimiento con su cuerpo. No sé qué opina Mariela. Sí, creo que tiene, en las adolescencias hoy también lo exploran con mucha culpa, o desde el lado femenino, a partir del deseo del otro, ¿no? Muchas veces cuando hablo con adolescentes, mujeres, lo que me dicen es, bueno, a él le gusta esto, a él le gusta el otro, ¿y a vos qué te gusta? ¿A vos qué querés? ¿Vos qué sentís? Y es difícil conectar con el propio deseo. Muchas veces cuesta, y mucho más con el propio cuerpo, cuando nos formamos a raíz de mandatos muchas veces. ¿Y una cómo puede distinguir entre la libre exploración y el, bueno, estoy haciendo esto porque la otra persona me lo está imponiendo? Bueno, lo que decía ella de la mirada masculina es algo que con lo cual nos reeducan, y constantemente me parece que es importante redirigirnos, ¿no?, como a lo que a nosotras nos importa, o a lo que nosotras tenemos ganas de, y a lo que no tenemos ganas de, también hacerle caso, escucharlo. Creo que es la mirada del otro, en general, de la otra persona, ¿no? Sin género. No es solo la mirada masculina, porque estamos en la playa y por lo menos, no sé, la gente de mi generación, no sé, la gente más joven, ¿no? Pero nos estamos fijando el cuerpo de la otra, o la bikini de la otra, sí, o constantemente, si está. Sí. Entonces, me parece que no es solo la mirada masculina o la mirada deseante de la otra persona que te, no sé, que querés seducir, sino también la mirada de la otra par, ¿no? Que si yo tengo un rollito más, que si la otra está mejor, está más flaca, está depilada, qué sé yo. Sí, la comparación entre mujeres también, ¿no? La exhibición de nuestros cuerpos, como que hay un peso mayor en cómo nos tenemos que ver, en cómo nos tenemos que mover, comportarnos. Hay muchos mandatos alrededor de cómo ser una mujer, y una mujer, y ahí se abren como lo suficientemente buena. Bueno, esto, justo está en la mesa, estamos hablando de esto de poder verlo de la mirada, pero también hay dentro de la mirada hay un cierto tipo de educación, de cómo se educa a la sociedad para evitar que se mire tanto, se juzgue tanto a la persona. Y ustedes desde la ESI y la educación en general, ¿cómo se puede enseñar a las infancias? Porque siempre estamos enfrente de nuevas generaciones. Bien, en principio el respeto por la diversidad toda, la diversidad corporal estamos hablando en este caso, pero la diversidad es muy amplia, no solo sexogenérica, porque cuando hablamos de diversidad a veces parece que estamos hablando del colectivo LGBTIQ+. No, hablamos de diversidad corporal también, que todos los cuerpos son distintos. Cuando hablamos con las infancias hay que mencionar esto, y hay que hablar de respeto, ya no de tolerancia, sino de respeto. Que todos y todas somos diferentes y hay que respetarnos. Y hay otra cuestión fundamental que me parece que hay que trabajar con las infancias, que tiene que ver con la percepción de sí mismo, ¿no? Que muchas veces es reprimida culturalmente, ¿no? Socialmente. Cuando se tocan, vos hablabas de masturbación en la infancia, o cuando con otros exploran algo de la índole del cuerpo. Y no hay que reprimir, no hay que bajar línea, tipo de una, sino, bueno, tratar de trabajar con ellos desde la educación, desde contener y acompañar
a las infancias, y me parece que eso va a formar infancias más libres. Claro, y también métodos también de enseñanzas no solo dinámicos, sino también que pueda haber ese espacio de cuestionamiento, que quizás es como, no, bueno, en la infancia estos temas no vamos a hablar, o no lo van a entender, pero sí, es muy importante lo que dice. Recordamos que estamos hablando con Rocío Ricci Bertino, psicóloga y sexóloga clínica, y Mariela Julieta Bercero, psicóloga, docente y comunicadora feminista. ¿Qué pasa con la comunicación? Con los medios de comunicación, que en vez de dar un mensaje que uno dice, che, este mensaje es buenísimo, lo voy a tomar, está todo lo contrario. Cuando yo era chiquita había una publicidad que decía, una canción, que decía, yo soy lo que quiero ser, soy una Barbie Girl. Sí, cómo no acordarme de eso. A ver si la recuerdo. Sí. A ver, los medios de comunicación calan muy profundo en la mente de las infancias, en la subjetividad de las pibas, de los pibes, y hay que tener mucho cuidado. Yo he ido recientemente a una fiesta de cumpleaños y se trataba de un spa de nenas. Un spa. ¿Cuántos años tenían? 5. No, es un montón. 5 bueno, la estafa del autocuidado, ¿no? Del TikTok, el autocuidado que es hacerse skincare, estar divina, cuando literal, estamos lejos, muy lejos de que eso sea un real cuidado, un real registro, ¿no? de nuestros cuerpos, de nuestras necesidades, de nuestros deseos. Ahí hay como toda una reproducción y búsqueda de esos mandatos que van cambiando según las épocas, pero siempre hay. Si mirás, siempre hay en todas nuestras... Nosotros podemos tener edades distintas y cada una en sus 15 años tenía una cosa a la que aspirar, que era la que en general la mayoría de las chicas aspirábamos, y así va... Y flaca tenés que estar para la esa fiesta de 15. Esa sigue siempre igual, se adelgazada. sostiene. Bueno, yo me acuerdo que usaba brackets en ese momento y yo le pedía a la dentista, por favor, que antes de los 15 me saque los brackets. Apurate. Y era como, ¿en qué mente me entra eso? Si es una fiesta que la foto ni sé dónde las dejé, con la mitad de la gente que invité ni me hablo, pero es esto que, como hablamos también en los medios de comunicación, también tenemos el cuarto poder, como llamamos nosotros, que son las redes sociales. ¿Qué poder sienten ustedes que tienen las redes sociales contra estos mandatos? Yo siento que las redes sociales son una doble cara. Por un lado son un medio de expresión, y las adolescencias y las infancias sobre todo, pero las personas adultas también y profesionales, encontramos durante la pandemia, a posteriori, un espacio como para expresar nuestro pensamiento, muchas veces crítico, que sirve. Pero por otro lado, también el algoritmo es muy traicionero. Si viste un video y estuviste 5 minutos mirando, no sé, una modelo muy flaca desfilando y demás, probablemente te traiga cosas similares. Entonces hay que controlar muchas veces el uso de redes sociales, hay que trabajar sobre esto. Me parece que moldear el algoritmo también cuando nuestros hijos, nuestras hijas están frente a pantallas. Sí, y las redes sociales también tienen esto de que es como un yo virtual en el cual no hay tanto borde, porque no hay tiempo, no hay espacio. No hay espacio, y es como que de repente podés estar horas mirando este tipo de contenido que no está bueno y no te diste ni cuenta. Sí, tal cual. Bueno, esto que hablaban del cuerpo en las redes sociales, que no solo, lamentablemente, parece que solo se ve como si fuera un símbolo de belleza, de que tenés que tener esta talla, esta ropa, y sos de la high society, como digo yo, ¿no? Pero también actualmente en lo político, el cuerpo también refleja las normas, los mandatos. ¿Cómo lo perciben ustedes desde el rol que cumplen? A ver, supongo que en la sexualidad hay miles. Antes hablaba un poquito de las adolescencias. Yo tengo distintos roles dentro de lo que es la educación. Por ahí lo que me pasa es que el otro día, ahora que dijiste skincare, el otro día nosotras en la facultad les hacemos hacer una crónica a las estudiantes de cómo fue su día antes de la clase. Bueno, nos cuentan y cómo vivieron la clase. Y surgió que la mayoría hablaba de su rutina de skincare, de su rutina de cuidado o de ejercicio para verse delgadas. Me parece que todos los roles se relacionan con todo, ¿no? Y esto que nos afecta socialmente, hoy por hoy, tiene
esta repercusión, ¿no? En todos los roles. No podemos separar una cosa de otra. Hay que tratar bueno, yo soy feminista en todos los espacios que habito, ¿no? Pero es muy difícil separar y decir, bueno, esto como lo veo como docente, esto lo veo como psicóloga. No sé bueno, ahí cómo te está el pasa a tema vos. de la perspectiva de género, que no se puede separar de nada. No es lo mismo, o es lo mismo, porque lo ves. Una vez que ves, ya no podés desver, como se dice. Claro, ya te como de repente cala en todos los espacios y en todas los tipos de identidades, como vos decías. No es solo la diversidad, no solo tiene que ver con el colectivo LGTBQ+, sino es como, bueno, empezás a ver los roles de género, empezás a ver los mandatos, cómo nos empiezan a afectar los discursos hegemónicos y cómo afecta cuando no entras en ese discurso, cuando algo de eso se sale por los bordes. Sí, como eso que hablaban antes, ¿no? Del streaming o del pibe este que se disfrazó de mujer violada, ¿no? Todo eso fue es fuertísimo, pero tremendo. aparte porque siento que este mes se empezaron a dar mensajes súper erróneos en Sí. redes sociales, en los famosos stream. Me acuerdo que hoy estuvimos hablando con unos compañeros esto de que había alguien enfrente del micrófono hablando de la concientización. Esto de, no, pero si yo te digo que sí, vos me decís que no, ahí me estás Ah, el el cagando. consentimiento, sí, terrible. Y fue como de decir, Muy fuerte. acabamos de retroceder, pero 20 años atrás, que también estaba mal, no digo que no, o sea, está Después mal. dicen que las feministas nos pasamos 3 pueblos. Sí. Claro, todo lo que está pasando estos meses es fuertísimo, pero en vez de pensar tanto ahora, bueno, en el pasado no, estamos por terminar octubre, estamos en noviembre. ¿Cuáles serían esos pasos para construir una relación más amorosa, no solo con el cuerpo, sino también con las opiniones que se están dando? Como cómo se puede ir a luchar como, che, está pasando esto, vamos con respeto, como siempre, con nuestro diálogo abierto, pero sin exasperarse en el momento de decir esto es cualquier cosa. Qué difícil Sí, esa ¿no? pregunta. Es difícil. Yo recogí el guante, digo, hace un tiempo con el tema de las redes sociales, ¿no? Por eso te decía que tienen doble cara. Dije, bueno, hay que llevar un mensaje, porque si los pibes están todo el día viendo las redes sociales, hay que llevar un mensaje que sea desde la educación sexual, desde la perspectiva de diversidad, de respeto, bueno, etcétera. Me parece que en general hay que tomar eso, ¿no? Hay que decir, bueno, el cambio tiene que ser social. Y para eso hay que habitar los espacios y militar el feminismo, la educación sexual integral, la perspectiva de género, el respeto. No hace Total. falta ser feminista. Total, sí creo que es importante, sumándole a lo que dice la colega, hay que enojarse y pasar por esa etapa, o sea, de decir, che, indignación con todas las cosas que están pasando, pero sí está copado que en una segunda instancia podamos ver qué hacer con eso e ir a los espacios de lucha que, como son hoy las redes sociales, con proyectos, con ideas, con colaboraciones, Sí, y bueno, y siempre esto, unirnos, que tenemos más potencia que cuando vas en tu En caminito. soledad, tal cual. Llevar Así contenido que, de valor. sí. Ya para ir finalizando esta mesa, recordamos que estuvimos hablando con Rocío Richie Bertino, psicóloga y sexóloga clínica, y Mariela Julieta Bercero, psicóloga, docente y comunicadora feminista. Si tuvieran que darle un mensaje breve, pero contundente a las chicas jóvenes que están redescubriendo su cuerpo, ¿cuál sería? Bueno, en principio, Empezamos por Mariela. no comprar todo lo que te venden. Hoy leía por redes sociales justamente una placa que decía, ¿cuántas empresas quebrarían si las mujeres quisiéramos nuestro propio cuerpo? ¿No? Porque hay todo un mercado asociado a eso. Y en segunda instancia es, no tengas miedo de hablar. Contá, habla, charla. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar, tanto en la escuela como en todos los ámbitos, ¿no? Rocío. Sí. Y bueno, yo diría que escucharse, ese sería como mi gran consejo, escucharse más en lo personal, en lo de adentro y no tanto todo el barullo de las redes y de la sociedad. Lo que esperan de vos. Entonces, bueno, de esta charla nos queda claro que explorar el cuerpo no es solo un acto físico, sino también simbólico y político. Les agradecemos del equipo de Sin Filtro por estar en esta mesa redonda, a Rocío Richie y Mariela Julieta Bercero, y nos quedamos sin tiempo, nos vamos de Sin Filtro, pero antes agradecemos a toda la producción,
coordinadora Mora Gormán, switcher María Luz Torres, productora de contenido Ori Camacho, productora de contenido también Kiara Pavlicub, Vero Alcala, Sofía Rodríguez, a la co-conductora Josefina Sofer, columnista Tiago Bulacios y quien les habla Guadalupe Pérez. Como siempre, un programa sin filtro y nos reencontramos mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias.